Hoy día vamos a ver la guía de resumen de la prueba 2. Aprendizajes esperados son calcular derivadas aplicando fórmulas elementales y propiedades, evaluar derivadas en determinadas condiciones de problemas e interpretar derivadas en determinados contextos. Aquí tenemos un resumen de las fórmulas que hemos visto en clase, las fórmulas elementales, la derivada de una función constante, la derivada de una función potencia, la derivada de funciones exponenciales de base Euler y de base de cualquier número, la derivada de una función logaritmo, logaritmo natural, cuya base es el número e de Euler, y derivada de un logaritmo de cualquier base. También vimos la álgebra de derivadas, la derivada de una constante que multiplica una función, la derivada de una suma y resta de funciones, la derivada de una multiplicación de funciones y la derivada de una división de funciones. Y también, como último caso, vemos lo que era la regla de la cadena. Específicamente aquí en este caso me quiero detener un poquito. Tenemos un paréntesis claramente identificable, donde nos dice que hay una función que trabaja por fuera del paréntesis y otra función que trabaja por dentro. Ambas funciones se derivan por separado y quedan multiplicándose entre sí, pero la función que va por fuera del paréntesis queda expresada en función de un paréntesis en vez de una variable x, para que después, en un paso final, hagamos el reemplazo. Entonces la función g de x, que estaba dentro del paréntesis, se reemplace directamente en este paréntesis que debiera quedar en blanco en primera instancia. Bien, la regla de la cadena es para derivar funciones compuestas. Partimos con la pregunta 4, que tiene que ver precisamente con derivar solamente funciones o calcular derivadas sin tener que estar evaluando necesariamente. Dice f de x igual a e elevado a x cuadrado más 7 más 13x cubo. Aquí tenemos una suma de funciones, y la primera función, además, tendríamos que aplicar reglas de la cadena porque está compuesta la e elevado, la exponencial de Euler, con una función cuadrática x cuadrado más 7, donde a su vez también tengo una suma de funciones. Pero en el caso del 7 que está sumando, ustedes saben que al momento de derivar eso va a quedar en 0, porque es una constante que está sumando. Bien, entonces calculemos. F' de x sería e elevado a paréntesis, y dejamos en blanco eso, después hacemos el reemplazo respectivo, por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Como ya lo adelantamos, la derivada de x cuadrado es 2x, pero la derivada de 7 que suma es 0. Entonces nos queda 2x. Más constante 13 por x cubo. La potencia x cubo al derivarse quedaría como 3x cuadrado. Y el 3 quería multiplicando al 13, así que 3 por 13, 39. Y bajamos un grado del exponente x cuadrado. Así que lo que estaba acá dentro del paréntesis, por regla de la cadena, tenemos que reemplazarlo acá. Finalmente, la derivada de esa función nos va a quedar e elevado a paréntesis x cuadrado más 7 por 2x más 39x cuadrado. ¿Ok? Ahí entonces hemos aplicado, derivamos una suma de funciones por separado, y en la primera función aplicamos también regla de la cadena, donde tenemos que hacer ese reemplazo que se explica aquí. ¿Ya? Todo lo que está dentro del paréntesis originalmente se reemplaza en ese paréntesis en blanco que yo había dejado. Y recuerden que la derivada de una exponencial de Euler queda exactamente igual. ¿Ya? Acá tenemos ahora un producto de funciones. La derivada, perdón, la función que tenemos acá no depende de x, depende de una variable u. No importa, pero es cambiar la escritura nada más. Recuerden, cuando tenemos una derivada de una multiplicación de funciones, esa multiplicación se escribe dos veces y al medio ponemos el más. Las dos funciones se siguen multiplicando en cada caso, pero al derivar este producto, esta multiplicación, se deriva de una función a la vez. Primero derivamos la función f y luego derivamos la función g, de una a la vez. Entonces acá tendríamos que considerar que esta derivada depende de u. La derivada de e elevado a u queda igual, por lo que ya vimos, o sea, e elevado a u por logaritmo natural de u, más,
Ahora le toca derivar a la segunda función y la derivada de un logaritmo natural es 1 partido por esa variable, 1 partido por 1 en este caso. Así que nos queda e elevado a u por 1 partido por 1. Y listo. Luego tenemos la función g de u igual a raíz sexta de u elevado a 7. Todo lo que sea raíces, no lo olviden. Cuando tengamos que derivar una raíz, tenemos que primero transformarla a potencia. Por eso que solamente tenemos esta fórmula nada más para usar. Cualquier raíz, por ejemplo, si tengo raíz enésima de x, eso quedaría expresado como x elevado a 1 partido por n. En este caso la raíz es sexta, o sea, si lo tuviera que transformar sería u elevado a 7 partido por 6. ¿Ya? El índice de la raíz se transforma en el denominador del exponente, o sea, esta es una función potencia. Por lo tanto, mirando esta expresión, si yo tuviera que derivar y obtener g' de u, sería el exponente que queda multiplicando adelante. En este caso el exponente es una fracción, 7 sextos por u. Y se supone que a 7 sextos le tenemos que restar una unidad, por lo que dice la fórmula, ¿ya? Pero cuando yo resto un entero a una fracción, si no quiero usar mayormente la calculadora, esta resta la podemos transformar, el entero 1 lo podemos acomodar al denominador que tenemos acá. Como tengo denominador 6, entonces voy a restar 6 sextos. Si el denominador fuera 5, resto 5 quintos. Si fuera 4, 4 cuartos y así. Entonces, si resto dos fracciones de igual denominador, el denominador se conserva. 7 restado con 6, resto directamente los numeradores y me queda eso. O sea, finalmente esta derivada queda como 7 sextos por u elevado a un sexto. Y listo, ¿ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo de derivada con raíces, un ejemplo de derivadas con exponencial y logaritmo con producto de funciones y otro también que tenga exponenciales, suma de funciones y regla de la cadena. O sea, estamos aplicando todo un poco así como un barniz de todo lo que se ha visto en la guía número 3. La guía 3 es netamente teórica, ¿ya? No tiene contextos, problemas donde haya que interpretar, nada de eso. Bien. La notación de Leibniz es bueno que la tengamos clara, porque de vez en cuando se usan los problemas. Se escribe como una fracción con dos letras D arriba y abajo. Claramente eso es una derivada. Y es buena porque nos sirve para entender que la letra que sale después de la D, ¿cierto? df. La letra que sale después de la D, esa es la variable dependiente de la función original. Y la letra que sale después de la D en el denominador es la variable independiente. Eso significa que esto es equivalente a decir f' de x. O sea, es la derivada de la función f que depende de x. Por ejemplo, si tuviera ahora dp a dt, eso significa p', la derivada de la función p, que depende de la variable t. Ahora ya no depende de x, depende de t. Y si después tuviese, por ejemplo, de g a de u, eso significa g' de u, o sea, la derivada de la función g que depende de la variable u. ¿Ya? Súper importante entender eso entonces, que abajo aparece una letra que es la letra correspondiente a la variable independiente con la cual estemos trabajando. Bien, ahora hablemos de las tasas de crecimiento. Pensemos en una variable independiente x, la cual representa el tiempo. Una variable dependiente f de x, la cual puede representar ingresos por ventas, población, deuda, producción, etc. Cualquiera de esos casos, incluso muchos más, pero x es el tiempo. Y derivamos la función f de x, con la cual obtenemos f'. En este caso, si f ya representa cualquiera de estos casos, f' va a representar una tasa de crecimiento de cualquiera de estos casos según como haya estado definida la variable dependiente. ¿Cuándo es eso? Cuando x es el tiempo. Siempre para esos casos nada más hablaremos de tasa de crecimiento. Problema 1 de la guía de repaso. De acuerdo con estimaciones que ha realizado la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se puede estimar que la población humana mundial
en millones de habitantes con la función P, que depende de T, donde T son los años transcurridos a partir de 1800. Letra A, complete la siguiente tabla. Entonces T representa el tiempo. Y como dice que T son los años transcurridos, entonces ese tiempo se mide en años. Y P de T sería entonces la población. Bueno, población mundial, pero digámosle población nada más para no complicarnos más acá, ¿ya? La población. Y esa población se mide en millones de habitantes. ¿Ya? Millones de habitantes. Entonces, si T es la variable tiempo y P, P de T, la función población, P' sería la tasa de crecimiento de la población. Y la tasa de crecimiento de la población, ¿en qué unidad se mide? Se mide en millones de habitantes partido por año. Recuerden que las derivadas siempre se expresan en unidades que están en forma de fracción, ¿ya? Donde arriba están las unidades de la variable dependiente y abajo las unidades de la variable independiente. Es una razón. Letra B. ¿Cuál es la población estimada a inicios del año 2014? Si consideramos que T son los años transcurridos desde 1800 y acá tenemos desde el año 2014, tendríamos que entender que T es la diferencia, cuántos años han transcurrido desde 1800 a 2014. Tenemos que hacer una diferencia. Y eso nos va a dar 214. Y luego dice la población. Estimamos entonces, usando la función original P de 214. Estamos solamente evaluando la función, no estamos derivando para nada todavía. Tenemos 836,87 por e elevado a paréntesis. Acuérdense que las exponenciales, si tienen alguna operación en el exponente, en este caso hay una multiplicación entre un número y t, ¿cierto? Cuando hay una operación siempre es recomendable, sobre todo para aquellas calculadoras que están en modo de línea, donde la expresión la escriben toda para el lado, ¿ya? Yo recomiendo usar paréntesis ahí. Aquí estoy multiplicando por t, que es 214. Bien, entonces llevo esto a la calculadora. Recuerden usar Shift LN para potencias de E. 836,87 por Shift LN, paréntesis, 0,0098 por 214. Y eso nos da 6.814,9 o 91. 6.814,91. Esto fue lo que nos dio al evaluar la derivada. Ahora tenemos que responder entonces a inicios del 2014 se estima una población mundial de 6.814,91 millones de habitantes. ¿Ya? Porque claramente dice que se mide en millones. Entonces, tener cuidado cómo está definido el tiempo, a partir de qué momento. ¿Ya? Entonces,
Si me dicen 2014 y está definido desde el 1800, ¿cuántos años han pasado? Hay que sacar esa diferencia para poder evaluar correctamente. Luego dice, determine la función P' de t. Esta es la función P de t, 836,87 por e elevado a paréntesis. Aquí lo voy a volver a escribir un poco más grande. P de t igual 836,800 por e, y como dije, hagámosle un paréntesis, 0,0098 por t. Entonces, al derivar esa función P' de t, la constante que multiplica sigue haciendo lo mismo. La derivada de la exponencial de Euler queda igual, ¿ya? Así sale en la resumen de fórmulas, pero dejemos como un paréntesis en blanco. Después hacemos el reemplazo. E elevado a paréntesis por, y ahora derivamos lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Porque se deriva la función que va por fuera, que es e elevado a algo, y la función que va por dentro. La función que va por dentro es una función lineal, una constante que multiplica la t. La derivada de la t, que no está elevada a ninguna potencia, no está elevada al cuadrado, ni al cubo, ni nada, es 1. Y 1, como derivada, multiplicada con el 0,098, me queda ese número, 0,098. Luego, estos dos números, porque hay una multiplicación triple, tenemos tres factores, se multiplican los dos números, P' de t, sería igual a 836,87 por 0,0098, me queda aproximadamente 8,20 o 8,2, lo voy a escribir simplemente como 8,2 por e, y aquí tenemos que acordarnos de cierto reemplazo. ¿Ya? Esta expresión que estaba originalmente dentro del paréntesis se tiene que reemplazar acá. Entonces nos va a quedar 8,2 por e elevado a 0,0098t o por t. Y ahí está entonces la deriva. ¿Ya? Esa es nuestra función deriva, P' de t. Aplicando reglas de la cadena, aplicando una constante que multiplica una función y aplicando la derivada de una exponencial de Euler. Letra D. Determine, quiere decir calcule, e interprete P' de t a inicios del año 2015. A inicios del año 2015 significa que t va a ser igual a 2015 menos 1800. Como P es una función población, P' va a ser la tasa de crecimiento de la población. En este caso, la diferencia de años transcurridos son 215. Y tendríamos que evaluar P' de 215. Aquí tenemos la función derivada calculada anteriormente. Sería 8,2 por e elevado, paréntesis, 0,0098 por 215. Y llevando todo eso a la calculadora, 8,2 por chiffre ln, o sea, e elevado, paréntesis, 0,0098 por 215, cierro paréntesis, y me da 67,43. Aquí tendríamos que decir que a inicios del 2015, la tasa de crecimiento
de la población mundial es 67,43 millones de habitantes por año, o partido por año. Conceptos físicos, velocidad y aceleración. Sigamos pensando en una variable independiente x que representa el tiempo. Seguimos con esa idea, con esa lógica. Y tenemos una variable f de x, variable dependiente, que representa la posición. Es decir, la posición depende del tiempo. En este caso, consideraremos que el tiempo se mide obviamente en unidades del tiempo. Ejemplo, podría medirse en segundos. Como también perfectamente podría medirse en minutos y en horas. Bueno, hablemos de segundos por el momento. Y f de x es una posición, entonces, que se va a medir en unidades de distancia. Por ejemplo, puede medirse en metros, ¿ya? F de x se mide en metros, como ejemplo, y la variable x se mide en segundos. Bien. Si derivamos la función posición con respecto al tiempo, el tiempo es nuestra variable independiente con la cual estamos derivando, nuestra primera derivada va a representar a la velocidad. F' de x es la velocidad instantánea, cuyas unidades como derivada, como tasa de crecimiento, también se le puede mirar así, sería unidades de distancia partido por tiempo. Porque la variable dependiente se mide en unidades de distancia y la variable independiente se mide en unidades de tiempo. Entonces, si estamos diciendo que la posición está en metros y el tiempo en segundos, entonces en este caso la primera derivada debería medirse en metros partido por segundos. Si la distancia estuviera en kilómetros y el tiempo en horas, aquí estaríamos midiendo en kilómetros partido por hora. Y ahora, a la primera derivada, que es la velocidad instantánea, también la derivamos con respecto al tiempo. Y obtenemos una segunda derivada, f segunda de x, antes era f' de x, f segunda de x, que va a representar a la aceleración. O sea, la aceleración es la tasa de crecimiento de la velocidad. Y en este caso, las unidades de esta aceleración van a estar expresadas como una razón entre unidades de distancia partido por unidades de tiempo al cuadrado. Es decir, si antes tenía metros por segundo o metros partido por segundo, ahora va a estar expresado en metros partido por segundos al cuadrado. Siempre en la aceleración, las unidades en el denominador son del tiempo elevado a 2. Siempre así. Porque ya hemos derivado una segunda vez. Siguiente. Un tren se mueve en línea recta a lo largo de un riel de tal manera que su posición en kilómetros después de t horas desde el punto de partida está dada por la función d de t igual 38 menos 3t cuadrado más 15t cubo. Letra A, complete la siguiente tabla. Variables, ya, entonces aquí tenemos que ir escribiendo. T es cuando dice t horas, t obviamente representa el tiempo que se mide en horas. D de t sería la posición. Y esa posición se mide en kilómetros. D' de t, si d, la función original d que depende de t, la variable dependiente, es la posición, d' de t sería la velocidad instantánea, a la cual simplemente llamaremos velocidad. Y nos quedaría en kilómetros partido por hora. Y la segunda derivada sería la aceleración, que tiene unidades de distancia partido por tiempo al cuadrado, o sea, kilómetros partido por hora cuadrada. ¿Ya? Las horas se abrevian h por si acaso. Km partido por h y km partido por h cuadrado. Letra B. Determine, quiere decir calcule, e interprete d' de 1,5. Recuerden que el tiempo está expresado en horas, o sea, aquí vamos a calcular la velocidad
al cabo de 1,5 horas. Entonces tenemos que derivar una función polinomial. El 38 es una constante que suma o que resta, o sea, se va a cero, no aporta nada a la derivada. Y acá tenemos la constante menos 3, que va a multiplicar al coeficiente 2. O sea, 2 por menos 3 me queda menos 6. Y de t cuadrado bajamos un grado del exponente, me queda menos 6t. Más 3 por 15 me da 45. ¿Ok? 45. Y de t cubo pasamos a t cuadrado. Ahí tenemos entonces la derivada de prima de t. Recuerden que el 38 no está multiplicando a nada, por eso es que se borra, se va a 0. Y acá tenemos 2 por menos 3 sería menos 6 y bajamos de t cuadrado a t, más la derivada de 15 por t cubo. La derivada de t cubo sería 3t cuadrado. O sea que el 3 pasa a multiplicar al 15, 45 t cuadrado. Ahora evaluemos. De prima de 1,5 sería menos 6 por 1,5 más 45 por 1,5 al cuadrado. Entonces, menos 6 por 1,5 más 45 por 1,5 al cuadrado me da 92,25. Acá tenemos que decir que transcurridas 1,5 horas, coma, la velocidad del tren es 92,25 kilómetros partido por hora. ¿Ya? Esa sería entonces ahí está la derivada, el cálculo, ahí está evaluando la derivada en 1,5 y la interpretación. Letra C, determine e interprete de segunda en 0,6, que sería la aceleración al cabo de 0,6 horas. Ahí ya tenemos la derivada anterior, se fijan que es la misma, menos 6t más 45t cuadrado, ahí está. Mirando esta función para volver a calcular ahora una vez más la segunda derivada. De segunda de t sería la derivada de t sin elevar es 1. 1 por menos 6, menos 6. 2 por 45 me queda más 90. Más 90. Y de t cuadrado pasamos a t. Se baja, siempre, estas son funciones potencia. ¿Ya? En el caso de la t queda 1. En el caso de t cuadrado queda 2t. O sea, queda t y el 2 multiplica el 45. Ahí tenemos entonces la segunda derivada evaluada en 0,6. Sería menos 6 más 90 por 0,6. Menos 6 más 90 por 0,6 nos quedaría 48. Y aquí tenemos que decir que transcurridas o al cabo de 0,6 horas, transcurridas 0,6 horas, la aceleración del tren es 48 kilómetros partido por hora cuadrada. Hablemos ahora de ingreso marginal. Bien. Ahora pensemos que la variable independiente x representa la cantidad de unidades vendidas. Es decir, x se mide en unidades. ¿Ya? X es la cantidad de unidades vendidas. Y la variable dependiente f de x es el ingreso total.
Y como ingreso se mide en unidades monetarias, unidades de dinero. ¿Ya? Ejemplo, pesos. También se podría medir en UF, en dólares, en euros, etc. ¿Ya? Unidades monetarias. Bien. Si tenemos que derivar ahora f de x con respecto a x, que son las cantidades de unidades vendidas, la derivada del ingreso en este caso, dada que x es la cantidad de unidades vendidas, se va a llamar ingreso marginal, y como derivada, como tal, va a tener unidades en forma de razón, donde en el numerador tenemos las unidades monetarias que corresponden a la variable dependiente. Siempre la variable dependiente tiene sus unidades arriba, en el numerador, y la variable independiente en el denominador. O sea, dinero partido por unidades. En este caso, si pensamos en pesos y unidades, sería pesos por unidad. Es decir, la derivada del ingreso en este caso me está diciendo en cuánto crece el ingreso por una unidad adicional que yo vaya a vender, una nueva unidad, una unidad adicional. El costo marginal, similar, pero en este caso hacer la distinción de que X ya no es una cantidad de unidades vendidas, sino que una cantidad de unidades producidas, porque los costos, costo marginal, están asociados al proceso de producción, mientras que los ingresos están asociados al proceso de venta. Uno obtiene ingresos por vender y obtiene costos por producir. ¿Ya? Entonces, X es la cantidad de unidades producidas. Y esto se va a medir en unidades. Y la variable dependiente, en este caso, ya no es el ingreso total, sino que el costo total. Y seguimos pensando que el costo, igual que el ingreso, se mide en unidades monetarias. Unidades de dinero, ejemplo, pesos. Si derivamos ahora el costo total con respecto a las cantidades de unidades producidas, obtenemos una derivada del costo f' de x que se va a llamar costo marginal. Y en este caso también, igual que en el ingreso marginal, se mide en unidades monetarias partido por unidades, ¿cierto? O sea, pesos partido por unidad, a eso me refiero. Si yo cambio, por ejemplo, digo que el costo total está en dólares, sería dólares por unidad. Depende cuál es la unidad monetaria que yo esté usando. Pero más o menos, este es como el modelo del costo marginal y el otro era el modelo del costo del ingreso marginal, ¿ya? Son más o menos similares, pero el ingreso está asociado a las ventas y el costo está asociado a la producción. Bien. Bien, si consideramos que f de x, la variable dependiente, es el ingreso y la variable independiente es la cantidad de unidades vendidas, tal como recién lo acabamos de ver, entonces la derivada del ingreso en este caso, dado que x es la cantidad de unidades vendidas, va a ser el ingreso marginal en pesos por unidad, tal como lo habíamos indicado recientemente. Pero si en otro problema o en otro contexto seguimos trabajando con el ingreso, pero x ya no es la cantidad de unidades vendidas, sino que es el tiempo, por ejemplo, en años, que también podría haber sido en meses, qué sé yo. Bueno, si x es el tiempo y está en años, la derivada del ingreso ya no va a ser ingreso marginal. No siempre la derivada del ingreso es ingreso marginal. Porque cuando usamos cantidad de unidades vendidas, sí, ahí estamos bien. Pero cuando es el tiempo, recuerden, esto se llama tasa de crecimiento del ingreso. Hay una diferencia. Y acá la tasa de crecimiento sería pesos por año. ¿En cuánto aumenta el ingreso por cada año? ¿En cuánto aumenta el ingreso por una unidad más que estoy vendiendo? Son diferentes interpretaciones, ¿ok? Problema 3. Dice, una empresa importadora de telas estima que sus costos CDX e ingresos IDX, ambos en miles de euros, por producir y comercializar X toneladas de tela a través de la zona franca de Iquique, se puede estimar con las siguientes funciones IDX y CDX. Complete las siguientes tablas. Ya, entonces X, si bien es cierto, dice que X son toneladas, esa es la unidad de medida, pero X es la cantidad de tela, ¿ya? Que se mide en toneladas. Cantidad de tela. Y de X sería el ingreso total. Y ese ingreso total se va a medir en miles de euros.
Y prima de X sería el ingreso marginal y que se va a medir en miles de euros partido por tonelada. ¿Ya? Miles de euros porque la unidad de la variable independiente está en toneladas, o sea, partido por tonelada. C de X es el costo total y ese costo total se mide en miles de euros y C' de X sería el costo marginal, que se va a medir en miles de euros por tonelada. Ahí está, ¿ya? Miles de euros por tonelada, miles de euros por tonelada, miles de euros y toneladas. Son las unidades respectivas de todas estas variables que están en este ejercicio. Letra B. Determine las funciones IM de X y CM de X. IM de X se refiere a ingreso marginal y CM de X el costo marginal. O sea, esta es Y' de X. Esto sería C' de X. Ingreso y costo marginal respectivamente. Bien, ambas son funciones polinomiales que no representan mayor dificultad para las derivadas. Y' de X sería 3 por, recuerden que la derivada de x cubo sería 3x cuadrado y el 3 va a multiplicar a la constante, 0,001 por 3 me quedaría 0,003x cuadrado más la derivada de x cuadrado 2x. Bien. Y C' de x, el costo marginal, la derivada de x es 1 por 100, 100, menos 2 por 0,009 sería 0,18 y x cuadrado pasaría a ser x. ¿Ya? 2 por 0,09 x. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el costo marginal y el ingreso marginal. Ya tenemos de nuevo las funciones que habíamos derivado, son exactamente las mismas. Ahí las podemos cotejar, ¿cierto? Ya. Determine, reemplacemos, o sea, evaluemos en 200 unidades y al mismo tiempo interpretemos. Ya, bueno, IM de 200 sería I' de 200. Veamos la función arriba. 0,03 por 200 al cuadrado más 2 por 200. 0,03 por 200 al cuadrado más 2 por 200 nos da 520. Y la interpretación, aquí la X, en el caso de los ingresos, son unidades vendidas. O sea, al vender 200 unidades, en este caso las unidades son toneladas, ¿cierto? Al vender 200 toneladas de tela, coma, el ingreso marginal es 520. Recuerden que esto está en miles de euros, ¿cierto? Sí. Es 520 miles de euros por tonelada.
en palabras simples, está bien, esa es la interpretación así como a la rápida, directa, pero ¿qué quiere decir eso en castellano? O sea, como en algo más simple de entender. Si yo ya vendí 200 toneladas de tela, que es una barbaridad, una cantidad grande, porque son toneladas, no unas cuantos metros de tela, son toneladas de tela. Si quiero vender una tonelada más, mis ingresos, el ingreso marginal, mis ingresos se van a ver incrementados en 520 miles de euros por vender una unidad, por una tonelada más que venda. 520 miles de euros es harta plata, pero por vender una unidad extra, una tonelada extra. ¿Ya? Ahora evaluemos C' de 200, también lo voy a hacer en 200, sería 100 menos 0,18 por 200. Eso nos da 64. Y tendremos que decir ahora que al producir 200 toneladas de tela, coma, el costo marginal es 64 miles de euros por tonelada. O sea, si ya produje 200 toneladas de tela, ya tengo un costo asociado a eso, y quiero producir una tonelada más, mi costo total se va a ver incrementado en 64 miles de euros. ¿Ya? Esa es como también la interpretación sencilla que le damos a esto.